Vamos ahora a la opinión de un especialista cusqueño, amplio conocedor de estos temas, el abogado Johan Oporto. Él ha hecho un análisis de esta situación en la cual el Tribunal Constitucional le ha restituido el indulto a Alberto Fujimori. Ha mencionado de que la Corte Interamericana lo más probable es que se pronuncie en contra de lo que decidió el TC. Johan Oporto, abogado constitucionalista, opinó sobre la decisión del Tribunal Constitucional que admitió el indulto del expresidente dictador Alberto Fujimori. Bueno, en principio es que el indulto a Alberto Fujimori es una cuestión bastante polémica, sin embargo, pone muchos temas en cuestión sobre la mesa, como por ejemplo, el indulto de Fujimori fue consecuencia de una negociación o de una presunta negociación entre Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Fujimori. En consecuencia, este indulto fue revocado justamente porque la Corte Suprema encontró que el trámite fue irregular. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional lo que hace es validar este indulto y con ello lo que está haciendo de manera indirecta es convalidar un probable hecho delictivo que sucedió entre Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Fujimori y en el cual se negoció a cambio de la vacancia el tema del indulto a Fujimori. Entonces, en consecuencia, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es legalizar un hecho irregular y un hecho delictivo. Es como si un juez pudiera legalizar la propiedad que tiene un ladrón sobre un bien que ha robado. Entonces, yo creo que es un hecho bastante cuestionable desde el punto de vista legal y por otra parte es que pone también en cuestión el derecho de las víctimas a recibir una adecuada tutela. La Corte Interamericana el día de hoy ya se pronunció y ha indicado justamente que le preocupa el fallo del Tribunal Constitucional en el sentido que no se está garantizando el derecho de las víctimas a tener una protección adecuada y a que se sancionen todos aquellos delitos de violación a los derechos humanos. También habló sobre la opinión del presidente del Consejo de Ministros, quien se mostró a favor de la disolución del Tribunal Constitucional, al considerarla una institución que no opera como debiera. El Tribunal Constitucional fue creado con la finalidad de garantizar, en principio, la primacía de la Constitución y la vigencia de los derechos humanos. Ese fue el espíritu. Sin embargo, también existen países que no tienen Tribunal Constitucional y que funcionan muy bien, como el caso de Argentina o los Estados Unidos, claramente. Entonces yo creo que si tenemos un Tribunal Constitucional en estas circunstancias o en estas condiciones, yo creo que sería adecuado que se disuelva. Sin embargo, tampoco neguemos que la institucionalidad del Tribunal Constitucional la hemos visto en los últimos años cuando se emitieron fallos adecuados. Sin embargo, veamos un punto importante, si es que se materializara la propuesta del primer ministro, lo que se requiere es o un referéndum o en su defecto que existe una modificación constitucional a través de dos legislaturas, a nivel del Congreso de la República. Finalmente detalló que los familiares de las personas que fallecieron en los casos que se le atribuye a Fujimori pueden pedir la observación de organismos internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ya estableció que tiene competencia para poder supervisar la ejecución de decisiones y sus fallos emitidos en materia de violación de derechos humanos. Sobre este tema, la Corte Interamericana ya se pronunció y ha indicado concretamente que el Perú tiene la obligación de sancionar, procesar y supervisar que las sentencias se ejecuten. Entonces, las víctimas en este momento tienen la posibilidad de recurrir vía una acción de supervisión a la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana se pronuncie respecto. Lo que dice el abogado Johan Oporto, que ha estudiado estos temas, constitucionalista de nuestra tierra, del Cusco, es cierto, en el sentido de que cuando se le da el indulto a Alberto Fujimori, el presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, prácticamente en Navidad, porque sucedió en Navidad, decía de que era necesario dar ese indulto porque no se podía permitir que un hombre, un expresidente muera en la cárcel y por razones humanitarias. Pero después se supo que se hizo un canje para que no lo vacaran, que él indultó al presidente o al expresidente Fujimori para que no lo vaquen. Al final terminó renunciando a la presidencia de la República con el indulto, a pesar del indulto que le había dado a Alberto Fujimori, porque se supo que se había hecho un negociado ahí. Por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando evalúa esta situación, dice, no puede ser que un indulto se dé en esas circunstancias. Y claro, lo más probable es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diga al Perú esta vuelta, esta decisión del Tribunal Constitucional no es correcta. Es lo más probable. Los analistas
Los entendidos en la materia indican eso. Bueno, vamos a ver qué